voy a exponer el sistema nervioso. Es un conjunto de órganos y estructuras formadas por tejido nervioso de origen ectodérmico. Su unidad funcional básica son las neuronas y las células gliales. La función primordial es la de captar y procesar rápidamente las señales, ejerciendo control y coordinación sobre los demás órganos para lograr una adecuada, oportuna y eficaz interacción con el medio ambiente cambiante. La neurona. Estas son parte del sistema nervioso, son las más características y más estudiadas por la relación de sus propiedades con las funciones del sistema nervioso. Existe en enorme número, 100 billones, funcionalmente polarizadas. Esto es, reciben información por uno de sus extremos dendríticos y la entregan por otro extremo axónico. Tiene una enorme capacidad de comunicarse con otras células, especialmente con otras neuronas. Las células gliales son 10 a 50 veces más numerosas que las neuronas y las rodean. Presentan ramificaciones a veces muy escasas y cortas, que se unen a un grupo pequeño, aunque no se las considera esenciales para el procesamiento y conducción de la información. Se les atribuye funciones muy importantes para el trabajo del neurona. Esas se dividen en el sistema nervioso central y el sistema nervioso periférico. En el sistema nervioso central se encuentra la médula espinal y el encéfalo, y en el sistema nervioso periférico el somático y el autónomo. Sistema nervioso central. Está formado por la por la médula y el encéfalo, envuelto por las meninges, que están compuestas de 3 membranas, que de fuera adentro son la dura madre, aracnoide y la pía madre. El encéfalo se desarrolla a partir de la parte ventral del tubo neural. Durante los primeros estadios del desarrollo embrionario, se divide rostralmente en prosencéfalo y caudalmente en rhombencéfalo. El tubo neural es una estructura presente en el embrión del que se origina el sistema nervioso central. De forma cilíndrica, el tubo neural se deriva de una región específica del ectodermo, llamada placa neural, la que aparece al inicio de la tercera semana de la concepción por medio de un proceso llamado neurulación. Encéfalo es la parte rostral alargada del sistema nervioso central, situado en la cavidad craneal. Está muy conformado a esta cavidad en cuanto a tamaño y forma, de manera que en cierto grado las crestas endocraneales reflejan la morfología y tamaño del encéfalo. Desde el punto de vista instructivo y para una descripción conveniente de las relaciones anatómicas, el cerebro se puede dividir en bulbo, cerebro y cerebelo. El bulbo está situado en la porción basal del encéfalo y cubierto por las otras dos partes. El cerebro es la parte mayor del encéfalo. Está separado del cerebelo, localizado caudalmente y separado por una fisura profunda, fisura transversa cerebral, y se subdivide en 2 mitades simétricas. Los hemisferios mediante una fisura longitudinal. Los hemisferios tienen numerosas depresiones. Sulci cerebri.
y circunvoluciones y cerebril sobre su superficie. El telecéfalo es la parte mayor y la más desarrollada del cerebro. Se divide en dos mitades en gran medida simétricas, hemisferios, unidas entre sí por el llamado cuerpo calloso. La mayoría de los centros de funciones están simétricamente en cada hemisferio, pero algunos centros son únicos, como el centro del lenguaje en humanos, y están localizados individualmente en el hemisferio derecho o izquierdo. Este puede dividirse a su vez en diferentes lobos. Aquí en la imagen se puede reflejar el hemisferio izquierdo, el derecho y el cuerpo calloso. El cerebro está compuesto por 4 lóbulos: frontal, parietal, occipital, temporal. En la parte frontal se encarga de los pensamientos, movimientos, lenguaje, memoria y emoción. En la parte parietal, percepción y reconocimiento de estímulos táctiles, presión, temperatura y dolor. En la parte occipital, interpretación de estímulos visuales y reconocimiento espacial. En la temporal se encarga del procesamiento de información auditiva y olfativa, equilibrio, coordinación, memoria y emoción. El diencéfalo es la parte del cual está oculto entre los hemisferios cerebrales. Presenta una situación central en el encéfalo. Se localiza entre los hemisferios y el tronco del encéfalo, y a través de él pasan la mayoría de fibras que se dirigen a la corteza cerebral, por lo que es una estructura fundamental para la actividad cortical. Los componentes son el tálamo, hipotálamo, subtálamo y epitálamo. Aquí en la imagen podemos observar el tálamo, que son 2 pares: el hipotálamo, el cerebelo, la hipófisis, y esta imagen igual está en otra dirección. El mesencéfalo es la parte que conecta el proencéfalo con el lombencéfalo, es la parte intermedia. El mesencéfalo es la estructura superior del tronco del encéfalo. Une el puente troncoencefálico y el cerebelo con el diencéfalo. El diencéfalo se conoce la primera vesícula del encéfalo en el sistema nervioso embrionario, originada por el romboencéfalo o cerebro primitivo posterior, y que posteriormente dará lugar al bulbo raquídeo. El cerebelo se desarrolla a partir de la parte dorsal del romboencéfalo. Es la parte simétrica impar del encéfalo con una superficie irregular externa. El cerebelo está localizado en la parte caudal de la cavidad craneana. El cerebelo se localiza caudal a los hemisferios cerebrales y está parcialmente cubierto por la tienda cerebral. El cerebelo se halla compuesto de 2 mitades laterales simétricas, hemisferios cerebelosos y una parte media, el dénis. Médula oblongada es el más bajo de los 3 segmentos del tronco del encéfalo, situándose entre el puente troncoencefálico o protuberancia anular por arriba y la médula espinal por debajo. Presenta la forma de un cono truncado de vértice inferior de 3 centímetros de longitud aproximadamente. Sus funciones incluyen la transmisión de impulsos de la médula espinal al encéfalo. También se controlan las funciones cardíacas, respiratorias, gastrointestinales y vasoconstrictoras.
Las meninges son las membranas fibrosas que envuelven y protegen el encéfalo y la médula espinal. Hay tres membranas, la dura madre, la aracnoide y la tía madre. La primera se considera como paquimeninge a causa de su naturaleza fibrosa. La aracnoide y la tía madre están conectadas y juntas y se consideran como lectomeninges a causa de su naturaleza delgada. Desde el punto de vista descriptivo, las meninges se pueden dividir en espinales, que rodean a la médula espinal, y craneales, que incluyen el encéfalo. Aquí en la imagen están las meninges espinales. La médula espinal es la parte del sistema nervioso central caudal al encéfalo que se aloja en el canal ventral. Vertebral. El extremo craneal de la médula se continúa con la médula oblongada a nivel del foramen magno de la calavera. En los distintos animales domésticos, el extremo caudal de la médula varía en su localización desde próximo a la última vértebra lumbar hasta mitad del sacro, como aparece en algunos animales. La sección de la médula varía de tamaño en los niveles de canal medular. La médula se divide en cervical, torácica, lumbar, sacra y caudal, o coccygeal. Estas partes corresponden a zonas de la médula a la que se conectan los nervios cervicales, torácicos, lumbares, sacros y caudales o coccygeal. La extremidad caudal de la médula termina en punta, precisamente en una porción caudal a los segmentos lumbares conocida con el nombre de cono medular. Aquí está el sistema nervioso central, Ya. de la médula espinal. Isabel, hasta ahí, por Sí, favor. doctor. Ya. Ver, Doctor, sistema nervioso central. A ver, ¿será que puede exponer, doctor, de ahí? Porque es el mismo trabajo el mío que de la compañera Aguada. ¿qué no me dijiste Es de vuelta. ¿Qué no me dijiste que el soldado se había pedido que le copies? ¿Qué? ¿No dijiste que el soldado se ha copiado, quería copiarse? No, doctor, lo único de mí es ese trabajo estaba en Google, doctor, y después, pero es similar, único es de sumido yo. Ya, sí. Porque ¿para qué vamos a leer? O sea, la compañera baja de Google también baja del mismo trabajo, casi es. Claro, Contenido. por eso vas a continuar, pero la parte del sistema nervioso periférico, ¿ya? ¿Ya de mi trabajo o de ahí nomás? De tu trabajo. Ah, ya, listo. Ya. Busca, ¿ya has encontrado nada siempre? Ya está, pues. Ya. Ya. A ver, jóvenes. Hasta aquí es el sistema nervioso central. Pregunta. Preséntalo nomás todavía, Isabel. A ver cuántos estamos vivos. 6 nomás. Ay. Ya, bueno. De todas maneras, ¿alguna pregunta, jóvenes? Sistema nervioso central. Ya. Bueno, si no hay preguntas, entonces, a ver, vamos a hacer algunas aclaraciones y puntuaciones. Y obvio, ¿no? Lo que entra al examen y lo que realmente y lo que más tienen que aprender, ¿no? Como han visto, el sistema nervioso tiene nomás su complejidad para poder entender. Aunque no crean jóvenes, yo también de estudiante, el sistema nervioso no lo he salido prácticamente sin entender muy completamente, ¿no? Pero ni modo, después uno tiene que seguir estudiando y seguir entendiendo, ¿no? Ya, y si ustedes pueden salir ya entendiendo mejor, bueno, eso significa que estamos mejorando, ¿no ve? La educación más que todo.
Bien, entonces iremos a la segunda, tercera diapositiva. Empezaremos con las neuronas. Entonces, las neuronas tiene diferentes clasificaciones. Por su tamaño, tiene clasificación por su función, ¿no? Entonces, principalmente. Y por los tipos también, ¿no? Aquí, por ejemplo, tenemos una neurona y una glía, ¿no? Son dos tipos de neuronas, ¿no? Dos tipos de células nerviosas. Una neuronal y otra glial, ¿no? Entonces, sus funciones. Las gliales, sus funciones principalmente es el ayudar en el metabolismo y la estructura del sistema nervioso y en el metabolismo de estas neuronas. Esa es su función principal del glial. ¿Ya? Después no es más. Y estructura, obvio, ¿no? A darle la forma del cerebro o del encéfalo, ¿no? Darle la forma al cerebelo. A eso se refiere la estructura, ¿no? Bien. Ahora aquí nos vamos a concentrar más. Las neuronas, propiamente dichas, entonces, por sus funciones se clasifican en neuronas motoras, neuronas sensoriales y neuronas procesadoras. En esas tres principalmente. Si leen más sobre neurología, van a encontrar inclusive más funciones y más tipos de clasificación de neuronas. ¿Ya? Pero estas tres son las más importantes. Las motoras, como su nombre indica, ¿no ve? Motoras, movimiento, ¿no? Son las que dan el movimiento, ¿no? A los diferentes órganos, a los diferentes tejidos, ¿no? A los diferentes miembros, ¿no? Entonces, las sensoriales, su función principal son las de poder captar los estímulos externos, ¿no? Y esas abundan en los 5 sentidos, ¿no? Entonces captan los estímulos externos, ¿no? El dulce, el salado, el frío, calor, y diferentes cosas que hay, ¿no? Entonces, sensoriales, los colores, ¿no ve? Los olores, ¿no? Entonces, todo eso, las sensitivas, se encargan de captar todos esos estímulos. Y las procesadoras son las que principalmente están en el encéfalo y se encargan de justamente procesar, acomodar o, ¿cómo más les puedo decir? Se encargan de ordenar, ¿no? De establecer, ¿no? Si el animal ha pisado algo caliente, pues las sensitivas sienten, las motoras llevan la información a las procesadoras dicen, esto está quemante y puede destrozar mi tejido de las patas, entonces tengo que retirar. Y nuevamente ese procesamiento de información las devuelve a las motoras, vuelve la señal a las sensitivas y a las motoras mismas del miembro y el animal levanta la pata. En ese mismo sentido, entonces, actúa para todos los estímulos, ¿no? Otro ejemplo. El intestino delgado, hablábamos en la digestión, ¿no? Lo que más nos interesa a nosotros, al menos en los animales, es su digestión, ¿no? Entonces, llega alimento al estómago y al intestino delgado. Entonces, las neuronas motoras estimulan el movimiento en los tejidos, en los músculos lisos principalmente de esos órganos, ¿no? Las sensitivas captan los tipos de alimentos que están llegando. Más carbohidrato, más proteico, más líquido,
¿no? Entonces, ya. Entonces, esas sensitivas, a través de las motoras, entonces llevan la información al encéfalo, a las procesadoras, y a través del nervio vago, que es uno de los principales nervios que sale del encéfalo, de los 12 pares craneales. Entonces, vuelve la información procesada e indica a que se estimule gastrina y se estimule hormonas que ayudan en la digestión, ¿no? Estas hormonas van a ordenar al hígado y al páncreas a que funcionen y secreten sus diferentes jugos que ayudan en la digestión. Entonces, hay esos tres tipos de neuronas son las que trabajan y actúan más o menos y trabajan funcionalmente de esa forma. ¿Ya? Bien, entonces de ahí podemos sacar sus funciones que está indicando, ¿no? Aquí en el texto o en el trabajo de la compañera, ¿no? Entre sus principales funciones, ¿ve? Llevar información, procesar información, sentir los estímulos externos, ¿no? Entonces sus principales funciones. ¿Está bien? Y de las gliales, su principal función ayuda en la estructura del sistema nervioso y en el metabolismo de estas neuronas. ¿Está bien? Partes de las neuronas. Cuerpo, ¿no? Citoplasma, axón, dendritas, ¿no? Y las dendritas de los axones. En la punta de cada dendrita hay unos nodos, ¿no? Los nodos sinápticos se llaman. ¿Ya? Nodos sinápticos. Entre medio a través de estos nodos, entonces, se unen a otra neurona, ¿no? Y así, a través de sus dendritas y sus nodos sinápticos, se unen a otra neurona. Entre medio de esos dos nodos, de la neurona 1 y la neurona 2, estarían la sustancia llamada acetilcolina, que es un compuesto que ayuda a esa unión de neurona a neurona. A ver, parece que se nos va a cortar. Ya, clarito será si se corta, jóvenes, les envío el próximo enlace. ¿Ya? Entonces, ¿por qué les explico esto? Porque hay diferentes compuestos tóxicos, ya sean toxinas de bacterias, toxinas de virus, toxinas de compuestos químicos que ingieren los animales, toxinas de veneno, toxinas de órganos fosforados, ¿no? Toxinas de la ivermectina, porque a veces muchos colegas se pasan en la dosis 9 de la ivermectina. Entonces, todas esas toxinas neuronales o neurotrópicas, ya como del botulismo, ¿no? Es neurotrópica, ¿no? De la rabia es neurotrópica, ¿no? Hemos hablado. Entonces, intervienen en la producción de la acetilcolina. Entonces, no permite la comunicación neuronal y ahí empiezan los problemas de comunicación nerviosa de los animales y los síntomas y signos clínicos de cada enfermedad y de cada agente, ¿no? Entonces, por eso es importante conocer un poquito a las neuronas. ¿Está bien? Bien, después creo que está claro los órganos que componen al sistema nervioso.
El encéfalo, que está constituido por el cerebro, con dos lóbulos, con dos hemisferios, lóbulos parietales, temporales, frontales, occipitales, ¿no? Bien, entonces, función principal del cerebro, procesar la información, recepcionar información y enviar información. ¿No ve? Y obvio, ¿no? Junto al tálamo, al hipotálamo, al mesotálamo y al bulbo raquídeo, ¿no? Que está en la parte basal del cerebro o del encéfalo, ¿no? Y función del cerebelo, ¿no? Estaría relacionado con la estabilidad y el equilibrio para el animal. ¿Ya? Entonces es muy importante esa información también, ¿no? Bien. Aquí había algo interesante de los lóbulos. Cada lóbulo, ¿dónde están los? Tiene ahí anotado sus funciones. Siguiente. Isabel, aquí, ¿no? Entonces aquí, miren, frontal, su función, ¿no? Procesamiento de pensamientos o de información, ¿no? Emana movimientos, ¿no? O como se llama, señales para que las motoras den movimientos, ¿no? Para que uno va a hablar en el caso de los humanos, ¿no? Y memoria, bueno, los animales también sí tienen memoria, pero bueno, un poco menos que los humanos, ¿no? Y emociones, ¿no? Bien, aquí mismo entonces de cada uno están sus funciones y todas serían las funciones del cerebro propiamente dicho, ¿no ve? Después del hipotálamo, del tálamo, también abajo está indicando bien claro las funciones, ¿no? Entonces hay varias funciones que cumple el sistema nervioso central, ¿no ve? Junto al cerebelo, ¿no? Bien. Más abajo, a ver, las meninges. Las meninges. Hay que aclarar las meninges. ¿Ya? Entonces, el encéfalo está protegido por 3 meninges, así como la médula espinal, ¿no? Esa protección de las 3 capas, de las 3 membranas. Entonces, continúa hasta la punta de la médula espinal. ¿Ya? Bien. La primera y más gruesa es la dura madre. ¿Ya? Entonces, la dura madre. Después está el aracnoides y después la pía madre. ¿No? Entonces ya son capas más delgadas. Entre la dura madre y el aracnoides entre la aracnoides y pía madre se encuentra el líquido cefalorraquídeo. ¿Ya? Entonces, eso es algo muy importante que hay que tomar en cuenta acá. Isabel, un favorcito a la imagen del cerebro. A ver, súbite 2 diapositivas más arriba. Por ahí, ¿no? Imagen del cerebro. No, el de abajo. Siguiente. ¿No? Entonces, aquí, la primera capita interna que le protege y es bien delgadita es la pía madre. Luego viene otra delgada, la aracnoides. Entre medio está el líquido cefalorraquídeo. Y después al final se encontraría la dura madre, que es relativamente más gruesa en comparación de las otras. ¿Ya? Cuando hagamos disección,